Hernández y toda esa gente que no van a votar, pero yo sí considero que eran la gente que debían, por su trayectoria, si es verdad que son tan serios, moralmente debían de tratar de candidatearse, tratar de ponerse al frente para recuperar lo que es nuestro. Sin embargo, se quedan apáticos porque se llenan de dinero y se hacen un dioses de otra parte, pero no lo hacen por el país ni tampoco por el gremio. Entonces, por esto es, mira, nosotros lanzamos esa candidatura buscando a ver si podíamos tener consenso hasta de los mismos del partido, de Diomedes Olivares, que es nuestro amigo, de otros, de Carlos. Pero Carlos, como pertenece a Diomedes más que otra cosa, Carlos tuvo que irse a lo último y Diomedes apoyar a Belia Soler. Se lo dimos ahí y le dejamos el púlpito para que fuera él que hablara, porque le tenemos respeto, que son gente amigo nuestro. Pero nunca a veces la gran muchedumbre tiene la razón, porque a veces, por no pensar el producto de la sociedad, que el que tiene dinero es el bueno, es el que sabe. Pero nos estamos olvidando de la moral, estamos olvidando de los principios, estamos olvidando de la intelectualidad, que las cosas se deben hacer con conciencia, con base, y por eso estamos perdidos, porque Leonel ha permeado este país con el tigueraje, y todo el mundo busca hacerse. Veo algunos abogados que dicen, no, si no nos metemos en la política no vamos a ser alguien, cuando yo les digo que eso es muy mentira. Se puede seguir, hacerse alguien sin meterse a la política. Y si usted se va a meterse a la política, encabece un grupo enseñando. Don Reyes Álvarez, enseñando. Se nos viene encima el tiempo. Vamos a rendir tributo a don Nelson Mandela toda esta semana. Sudáfrica tendrá una semana funeraria. En el día de ayer, en diversas iglesias, metodistas, anglicanas, sinagoga, mezquita, los sudafricanos fueron a orar por la partida de Nelson Mandela. Hasta ahora, 59 jefes de Estado o de gobierno han confirmado que estarán presentes en Sudáfrica en las honras fúnebres finales. Ojalá que vaya, aunque lo importante para emular el ejemplo de Nelson Mandela es dar el ejemplo. Es ser como Nelson Mandela, es ser democrático, es ser honrado, es ser honesto, es ser transparente, es ser respetuoso. Vamos a dejarlo en la parte final del programa con una brevísima biografía de Nelson Mandela, para que el pueblo dominicano, los seguidores de los emblemáticos del Sanedrín, tengan a cabalidad el conocimiento de quién fue este grande Madiba, Nelson Mandela, el gran ciudadano del mundo, el gran hombre que amó a esta humanidad, que luchó contra el apartheid, contra el racismo, por la unidad de la raza. Don Nelson Mandela. Vamos arriba, señor director. Has lost its greatest son. Our people have lost a father. Although we knew that this day would come, nothing can diminish our sense of a profound and enduring loss. Our thoughts. Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esto dijo Mandela en 1961. Sus palabras fueron escuchadas ante un tribunal que lo juzgaba por alta traición. Su alegato era tan sincero que lo llevó a 27 años de prisión. La coherencia de Nelson Mandela, quien nació el 18 de julio de 1918, lo ha convertido en una leyenda viva. Otros, como el Che Guevara, Gandhi o Martin Luther King, fueron admirados por llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias, pero sus asesinatos contribuyeron al mito. En el caso de Mandela,
no hubo espacio para la duda. Madiba, abuelo venerable como le conocen en Sudáfrica, ha sido combativo toda su vida. Familia de los jefes supremos de la tribu de los Tembu, fue nombrado para convertirse en dirigente de su clan. Se rebeló contra su destino. Estudió Derecho y se metió en la política como única manera de cambiar la realidad que le dolía. Las prácticas xenófobas del apartheid lo incomodaban, le asfixiaban, lo atormentaban. Había nacido negro en un país dominado por los blancos que practicaban la exclusión racial. No estaba dispuesto a aceptar insultos, humillaciones y malos tratos. No era el mundo en el que quería vivir y tampoco el destino que cargaría su raza. En 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica había ganado unas elecciones en las que solo podían votar los blancos. Habían instalado un sistema de segregación racial que dividía a Sudáfrica en dos naciones, los blancos y los negros. Del otro lado estaba el Congreso Nacional Africano, creado en 1912 para luchar por los derechos de la población negra. Mandela no lo pensó dos veces y se unió a él para llevar un mensaje de unificación poco escuchado en ese entonces. En un intento por hacerle entender a su propia gente que negros y blancos debían entender los mismos derechos y obligaciones, Nelson Mandela comenzó a recorrer toda Sudáfrica. Promovió actos de desobediencia civil de manera pacífica para alzar las voces de los vulnerables. Su grito desesperado comenzó a crear ruido en el bando de la oposición y entonces se convirtió en un perseguido político. Rápido tuvo adeptos y enemigos a su paso. El régimen lo tildó de terrorista y años después fue acusado de alta traición y lo encerraron por casi 3 décadas. Impulsó una salida democrática e integradora aun cuando estaba preso. La comunidad internacional orquestó una campaña de apoyo que dio frutos en 1990, cuando Mandela salió en libertad. Su primera intervención dejó ver que los 27 años de encierro no habían cambiado sus ideales. Tampoco habían forjado en él una sed de venganza y rencor al ver su vida detenida tras los barrotes. Por el contrario, mantuvo la coherencia y apostó por una salida pacífica y conciliadora para Sudáfrica. No quiso menoscabar los derechos de los blancos, fiel a sus ideales de reconciliación. Tomó entonces las riendas de la transición del país y cambió su condición de peligroso opositor a la de presidente. Era abril de 1994 y por primera vez en la historia de ese país saldrían a votar los compatriotas de su misma raza. Nelson Mandela se convirtió en presidente. Tras salir de la cárcel, no abandonó la política, ni la nacional ni la internacional, pero tampoco buscó perpetuarse. Había comprendido que si quería construir un sistema democrático y abierto, el heredarse a sí mismo el poder era la antítesis de lo que buscaba. Nelson Mandela se convirtió en una suerte de padre de su patria. Su experiencia le ha convertido en mediador de conflictos de Angola, Burundi y República del Congo. Ha recibido alrededor de 50 honoris causa por distintas universidades del mundo. Premio Nobel de la Paz en 1993 y junto a la Madre Teresa de Calcuta, ha sido el único extranjero distinguido con el Premio Civil Mayor de la India. Es la historia de Nelson Mandela, el que aprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Una historia de inteligencia e intransigencia contra el racismo, la injusticia y el totalitarismo. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day.
down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, Mandela Day. Ooh, Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your land. 25 years ago. And wipe them from your face. I can feel its heartbeat moving deep inside. It was 25 years that took that man away, and now the world came dancing Nelson Mandela's free. Mandela's free. Sets Mandela on his way. It's been 25 years around this very day. From the one outside to the ones inside, we say, oh, Mandela's free. Set Mandela free. Na 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 Mandela Day. Na 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 Mandela's free. Do 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 do. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas